La parroquia San Isidro Labrador. Carla, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos ahí en el estudio. Comenzó pasadas las 14 esta primera audiencia, esta exposición en donde en el día de hoy se van a escuchar al menos a 18 oradores y, como decía recién bien Paz, vienen intercalados. Después de la exposición de cada uno de estos oradores, que dura 7 minutos, se permiten preguntas de los senadores hacia el expositor. Uno de los oradores justamente fue el padre Matías Jurado, que está con nosotros. Padre, su postura quedó totalmente clarificada, ¿no es cierto? ¿Está en contra de la legalización del aborto? Bien, lo que justamente planteaba dentro de lo que es el debate, que yo no me posicioné como sacerdote, ¿no? Sino que la experiencia mía viene a partir de lo que es el acompañar personas que atravesaron por la situación de aborto y quedaron profundamente lastimadas. Entonces, lo que yo venía a plantear era: tengan en cuenta esto. Estamos buscando empoderar a la mujer, estamos buscando ayudarla a que crezca en libertad y, sin embargo, le estamos ofreciendo como primera alternativa la última posibilidad, la última alternativa válida, que es el tema del aborto, sin contemplar que esta alternativa lastima profundamente a la persona que la atraviesa, sea de forma voluntaria o no, ¿no? Sea bajo presión, que ocurre en un montón de veces, o no. Entonces, me parece, yo estoy en contra, obviamente, de la interrupción del embarazo, pero porque me parece que, como dijo, se expidió lo que es la Academia Nacional de Medicina, hay una vida desde el momento de la fecundación. Me parece que no tenemos derecho como a quitar la vida de nadie inocente en un contexto de democracia, ¿no? Y me parece que este factor de las heridas que provoca en las personas que lo atravesaron, que es mi experiencia fuerte, junto con la de personas que sufrieron abuso, que muchas veces tienen como heridas semejantes, es un factor relevante. Matías, ¿cómo te va? Eleonora Coul te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Te estaba escuchando atentamente. Quería conocer bien tu postura con respecto a lo que hoy ya sucede, que es el aborto no punible en casos de violaciones. En ese caso, ¿sí estás de acuerdo? Para mí el tema es más complicado. Yo también trabajo con personas que sufrieron abuso sexual y me parece que, en lo que yo entiendo, un 80% de los casos se da de forma intrafamiliar. Es decir, un 80% de las personas abusadas, que son las que normalmente, cuando la situación se prolonga a lo largo del tiempo, llegan a quedarse embarazadas, lo hacen en el marco de un espacio de confianza por una persona que debería haberlas cuidado y que abusa de ellas. Eso les quita muchísima libertad, ¿no? De hecho, no pueden a veces ni expresar el que están siendo abusadas. Sí. En ese marco, me parece que ayudarlas a abortar no es ayudarlas a crecer en el marco de la libertad, es como querer solucionar un problema generándole otra a la persona, ¿no? Y que además me parece que en el marco del proyecto de ley que se está proponiendo hoy en día, con esto de que a sola declaración jurada, sin que intervenga de ninguna manera lo que es el Poder Judicial para buscar y penalizar al abusador, se está dejando, por un lado se está reeditando lo que es la situación de abuso. Se habla de una reedición del abuso cuando una persona del marco de confianza se entera, un tercero se entera de la situación de abuso y no hace nada, ¿no? Ahora, y acá, Matías, en esta situación que hoy en día ya está, como que es el Estado el que está haciendo eso. Me parece que va por otro lado más que por facilitarle el aborto. Siendo esto que vos estás diciendo, ¿no? Que en muchos casos los abusos son intrafamiliares y justamente estamos hablando de algo aún más complicado, más doloroso para una menor en este caso, ¿no crees que es aún más traumático después llevar adelante un embarazo durante 9 meses de tu propia familia? O sea, de tu padre, de tu abuelo. Sí, en mi experiencia, porque en eso lo que uno puede hablar es lo que uno conoce, Sí. ¿no? Dentro de lo que yo conozco, es más traumático el abortar que el continuar con el embarazo, ¿no? Después, lo que tendríamos que hacer como para ver eso puntualmente sería poder hacer un estudio de campo lo más objetivo posible para ver quiénes son las mujeres que en una situación de abuso ¿Dónde es tu suelen parroquia, quedarse Matías?
Mi parroquia es en Saavedra, se llama para San Isidro Labrador, pero digamos ahí estoy trabajando como sacerdote. Todo el trabajo que hago de lo que es post-abuso y post-aborto lo hago directamente por la iglesia de la Argentina, ¿no? Con el apoyo de los obispos, independientemente del lugar. De hecho, no lo practico, o sea, no lo llevo adelante desde la parroquia. Matías Paz Rodríguez Miel te saluda. Después de la media sanción de diputados, parece haber habido una actitud más combativa de la Iglesia, ¿no? De salir a la calle y manifestarse con más firmeza, o por lo menos más públicamente. Lo vemos en lo que ha pasado ayer en las celebraciones del 9 de julio. ¿Esto es una decisión tomada por la Iglesia? Dicho, ¿se ha conversado? ¿Por qué ha cambiado esta actitud? Bien, no sabría decirte porque en eso mi tipo de trabajo no lo hago en lo que es la mesa chica de los obispos. En eso supongo que los obispos son los que pueden haber tomado una decisión de expedir de una forma más clara lo que ellos piensan como iglesia. Me parece que en eso, como iglesia, por ahí estuvimos mucho tiempo con este tema callado, y si bien había grupos que estaban trabajando en lo que es la trinchera del aborto y eso, como sociedad, como iglesia, me parece que esta situación, este planteo del debate, sobre todo estas imágenes de que esto va a seguir pasando, nos abre los ojos a decir, hey, ¿y qué estamos haciendo nosotros como iglesia si estamos justamente queriendo cuidar a las personas que están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces me parece que puede haber habido desde ese lado una decisión y una reacción de decir, bueno, expidámonos de una forma más clara porque quizás hasta ahora no lo venimos haciendo. En los colegios religiosos, en los colegios que dependen de la Iglesia Católica, ¿cómo se está abordando el tema? ¿Hay margen para el debate o es un tema en el que se da por sentado que todo el mundo piensa del mismo modo y no se discute? Bien, yo trabajo en 3 colegios secundarios. Lo que me encuentro es que la mitad, según el colegio, de los chicos piensan de una manera y la otra mitad de otra. En el marco de lo que yo lo planteo, por lo menos, lo planteo desde la tolerancia, desde la delicadeza, porque uno no conoce las historias que hay detrás de los chicos, al igual que ellos no conocen las historias que hay en mi propia vida, desde la capacidad de empatía. Y lo que trato de hacer es también plantearlo con datos concretos, ¿no? Como el invitar a los chicos a que investiguen datos concretos, cifras concretas, situaciones concretas, porque me da la impresión de que en lo que es esta temática se habla un montón desde la lógica o desde datos que no se conocen formalmente a las fuentes. Entonces desde ahí invito a eso. Yo respeto mucho y me parece como positivo que los chicos, sobre todo en la edad del secundario, que es cuando más aparece por ahí esta posibilidad de diálogo, tengan su postura, puedan profundizar, puedan aprender a dialogar y sobre todo a ser tolerantes entre ellos. Conmigo en general, como yo lo planteo de una forma abierta, digamos, amable y eso, no suelo encontrarme con violencia o con cerrazón. Sí me parece que por cómo está planteado en los medios y en las redes sociales, se da que esa pelea, esa grieta, se profundiza muchísimo entre ellos. Y Matías, en cuanto a educación sexual integral, en los colegios en los que vos formás parte, que son colegios religiosos, ¿se incluye los métodos anticonceptivos, los cuales la Iglesia no está de acuerdo, pero como una forma para prevenir embarazos no deseados? Sí, hay colegios en los que acompaño o acompañé que sí eso se incluye, desde la materia de biología, por ejemplo, que se van explicando las distintas metodologías de anticoncepción, y hay otros colegios que no son los que yo estoy trabajando, pero que por ahí eso no se permite. Que no se permite eso queda directamente. Más en manos de la forma. ¿Y cuál es tu opinión? En lo que tengo entendido, o sea, como queda más... Sí, ¿y cuál es tu opinión formando parte, como parte de la Iglesia Católica con respecto a esto, ¿no? Porque en este tiempo se ha hablado muchísimo justamente de la falencia que hay en la educación sexual integral y en justamente trabajar en la etapa previa, que es no llegar a un embarazo no deseado, ¿no? Estamos dejando, por supuesto, de lado el tema abusos que hablábamos anteriormente. Digo, la Iglesia Católica realmente cumple un rol fundamental en esto porque sigue sin estar de acuerdo con métodos anticonceptivos que son los más utilizados hoy en día. Sí, yo creo que la cuestión es mucho más profunda que si es el uso o no del método anticonceptivo, sino todo el tema de cómo me veo a mí como persona, cómo veo al otro como persona o como objeto.
En lo que yo voy viendo, creo que transversalmente vamos recibiendo una formación sexual no integral muy fuerte que se vive desde los medios. Uno puede ver cómo se vive la sexualidad en las películas, en las series, cómo se vive la sexualidad en la música. Uno agarra la letra de un reggaetón y empieza a ver cómo muchísimas veces se trata la figura de la mujer, por ejemplo, que a veces vienen de contextos mucho más machistas que el de la Argentina, y eso ha ido como influyendo en la forma de vivir la sexualidad de los jóvenes en la Argentina y en América Latina. Hoy en día, por los datos que yo conozco, la edad de inicio de la vida sexual de los chicos comienza, mientras que en el 2000 más o menos comenzaba a los 16, 17 años, hoy en día está empezando a los 13, 14 años. Hay mucho más cantidad de lo que son infecciones sexuales, infecciones de transmisión sexual, con lo cual eso también entra dentro de lo que es el contexto más macro. Y también han aumentado a partir de la promiscuidad que se vive hoy en día, de alguna manera, y la forma de vivir la sexualidad. Sí, pero más allá de eso, Matías, y posteriormente... que podemos estar de acuerdo o no con cómo lo estás planteando. Más allá de eso, digo, en cualquier relación sexual, sea una u otra, la única manera de prevenir un embarazo no deseado es a través de un método anticonceptivo. ¿En eso estás de acuerdo? Sí. No sé si es la única manera. O sea, hay distintas maneras. Es la más efectiva. Creo que... Sí, en ese sentido, ahora desde el punto de vista biológico, eso te lo tiene que decir un médico, me parece que sí, en lo que yo conozco, si va a haber una relación sexual, hay distintas formas de cuidarse. A partir de eso también lo que hay que ver son las consecuencias del uso de los distintos métodos, y también la experiencia propia me indica que, aunque digamos en ese sentido, si uno va a tener una relación sexual y no quiere que sea consensuada, te pueden recomendar un médico, un ginecólogo, qué metodología puedes llegar a usar y cuál es la más adecuada. Me parece que sí, desde el punto de vista biológico no soy yo el que tiene que decirlo. En lo que es mi experiencia, yo lo que tengo entendido de que a veces esto se omite dentro de la enseñanza de la Iglesia, cuando la Iglesia está hablando de lo que es anticoncepción y todo eso, no está hablando de cualquier relación sexual, sino que está hablando de la relación sexual en el marco del matrimonio. ¿No? De eso la Iglesia no opina, no se mete a opinar en lo que es el afuera, ¿no? En eso entra la parte del ginecólogo y la persona que la quiere llevar adelante. Pero, perdón, Matías, ¿eso no es de alguna manera negar una realidad que existe? No, o sea, a ver, es como, si yo te dijera sería esto, yo te recomendaría, por ejemplo, que no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Después uno podría entender, digamos, buscar el porqué. De hecho, sé qué pasa. Y con los chicos con los que yo acompaño y todo eso sé que pasan y parto desde esa realidad, no la niego. Pero no voy a ir yo como cura a explicarle cuál es la mejor manera de cuidarse. Claro, pero si ustedes tienen a su cargo un colegio, por ejemplo, ¿no? Si la Iglesia tiene a su cargo un colegio, con lo cual está en sus manos esa educación sexual de esos chicos de 15, 16 años, y ustedes saben que tienen relaciones, más allá de que ustedes pueden decirles que consideran que lo indicado sería para la Iglesia, para ustedes, para lo que fuera, que las relaciones sexuales se dieran en el marco del matrimonio, ustedes también, conociendo esa realidad, pueden decirles, y si no lo van a hacer, háganlo con preservativo, que evita no solamente el embarazo, sino las infecciones. Ignorar eso es lo que yo digo, ¿no? No es una forma de ignorar una realidad que puede tener consecuencias graves. No, totalmente. Sí, no, hoy en día no creo que se ignore eso. Lo que te planteo es que, digamos, si yo como sacerdote me pongo a explicarles eso a los chicos, quedo fuera de lugar. O sea, yo lo que voy a hacer es derivarlo para que lo hable con un ginecólogo. Y en eso también, como decir, a ver, no está a cargo nuestro solamente la formación sexual, sino que uno tiene, digamos, los papás, uno puede hablar con los papás, uno puede invitar a los papás a que hablen de eso. Pero sí, o sea, yo no lo niego para nada. Y de hecho, hablo con los chicos de esta realidad. Y les recomiendo eso, a ver, si ustedes van a tener una relación sexual con las parejas, a la edad que sea, más allá de lo que yo les pueda recomendar, háblenlo con su ginecólogo, háblenlo con sus papás, vayan como una fuente objetiva de alguna manera desde el punto de vista de la medicina y que ella los guíe dándoles como las distintas opciones y las consecuencias de esas opciones. Está claro, Matías, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias Carla también por tu trabajo y seguimos hablando por supuesto de este tema porque en el día de hoy se ha conocido, se ha viralizado un video de un colegio en Santiago del Estero en donde se ven a distintos niños de este colegio llamado San Miguel Arcángel marchando con pañuelos celestes en contra de la legalización del aborto.
con dos